hacer porque no estaba en el sílabus, pero para que ustedes comprendan un poco de políticas públicas, tenemos que hablar cómo surge la política pública, qué es la política pública, políticas de Estado en el Perú y aprendizajes y disyuntivas para terminar, ¿ya? Entonces, acá vemos un recuadro periodístico en el cual que ustedes ven, dicen, ¿no? Tacna reclaman por acumulación de basura en Ciudad Nueva. De esto surge la pregunta, ¿no? ¿Crees que este problema es relevante para la ciudadanía de Tacna? ¿Qué podría hacer la ciudadanía para que se le dé prioridad a este problema? Y como ustedes ven, es un problema que afecta a la salud pública de la gente, ¿no? Entonces, al tratarse de un problema que afecta a una gran población, en este caso la capital de Tacna, se constituye un problema público, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la política pública? La política pública surge para dar respuesta a estos problemas, ¿no? Que afectan a la población. Así de simple, ¿no? Entonces, una política pública podría surgir por un problema público no atendido, como el caso de la basura en las calles en Tacna, ¿no? Que está saturado, está ensuciando las calles, entre otras cosas, ¿no? Que genera enfermedades, moscas, roedores ¿no? que viven en ese lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia del ciudadano? El ciudadano pues tiene un montón de problemas, públicos, también problemas familiares, entre otras cosas. Entonces, ante eso, el gobierno, más que todos los gobernantes de turno, van a tratar de tener contenta a la población, porque parte de la población es la que le ha dado el voto, tiene la representatividad nacional, y al dar solución a estos problemas, van a, de alguna manera, conseguir legitimidad, ¿no? Y legalidad en los cargos a los cuales ocupan, ¿no? Entonces, si no hay solución, obviamente la gente se va a alzar, va a comenzar a reclamar, va a pasar a huelgas, y viene el gobierno, viene la pérdida de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Entonces, la población va a demandar servicios, estos servicios necesariamente demandan procesos, y estos procesos van a los políticos. ¿Por qué? Porque estos políticos van a tener que hacer políticas para solucionar estos problemas, ¿no? Al final, ¿cómo solucionamos los problemas de la gente? Primero haciendo políticas, ¿no? Cuando uno hace política, de alguna manera soluciona los problemas de la gente, porque están las políticas enfocadas a un grupo poblacional, ¿no? Entonces, se construyen relaciones entre la sociedad y el Estado a través de esto, ¿no? ¿Me están escuchando? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, en estas transacciones entre la gente y los gobernantes van a haber construcción de políticas. Entonces, la ciudadanía y la agenda pública son dos cosas bastante diferentes, ¿no? La ciudadanía, por una parte, vive con todos sus problemas, con todos sus grupos etarios, con el curso de vida que ya hemos visto, vive ¿no? con diferentes formas, ¿no? Ahora, ellos experimentan diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que es discapacitado experimenta el problema de que no puede subir las rampas, porque a veces no hay rampas de acceso para discapacitados, no puede subir algunos ómnibus que no tienen un ascensor especial para discapacitados, y para ellos es un problema público. Entonces, no va a faltar por ahí un político, y estaría bien, ¿no? Como en el marco de la inequidad, ¿no? Y la desigualdad, que haga una ley que diga, ¿sabe qué? Que todos los autobuses públicos, así como el metropolitano, tengan acceso para discapacitados, ¿no? Eso va a generar restricciones en otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, van a pensar que los gobiernos no ven quiénes son ni saben cuáles son sus necesidades. Eso es lo primero que va a pensar la gente, ¿no? Entonces, la gente, cuando no ve soluciones, como el caso de la inseguridad que vivimos ahorita, van a pensar que están viviendo en un desgobierno, en el cual el gobierno no le interesa la seguridad ciudadana, ¿no? Cambiando de tema. A propósito, creo que ayer hubo un paro por eso, ¿no? No sé si fue ayer, y jueves también va a haber otro paro. Entonces, eso genera menos confianza en la población con los gobiernos. Se pierde lo que es... ¿Qué cosa se pierde? ¿Se acuerda que cuando llevaron atención primaria hablamos de legalidad y hablamos de legitimidad? ¿No? Entonces se pierde pues la legitimidad, ¿no? O sea, menos confianza, ¿no?
la agenda pública. Entonces, todos estos problemas, cuando hay menos confianza, eso van a pasar a la agenda pública. Va a ser el clamor ciudadano. Todos los días van a ver. Ahorita, por ejemplo, el tema de la inseguridad está en la agenda pública, ¿no? Si no, no habría huelgas. Todo el mundo habla de inseguridad, todo el mundo habla de salir a marchar, de asesinas, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sienten representados. Ya hay un desgobierno ahorita, hay una pérdida de legitimidad. Entonces, la agenda pública está saturada de problemas que tienen que ser tocados en algún momento por los políticos. Pero estos políticos van a tocar tangencialmente, van a tocar integralmente, o de a su manera el problema público, ¿no? A veces agarran a su conveniencia o no agarran a su conveniencia, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la ejecución de la agenda pública. Entonces, como consideraciones a tener en cuenta en el diseño de la política pública, tenemos el problema, ya hemos hablado del problema, tenemos por un lado el problema que está con la población, y en esta intersección de círculos también vamos a tener la demanda de la población. La población va a demandar muchas cosas, ¿no? Va a haber población que demanda, población afectada no atendida, población que demanda servicios, ¿no? Población afectada atendida, población atendida afectada, nunca solicitó el servicio, y así, ¿no? Va a ser un cruce pero total, ¿no? Entonces, población atendida no afectada, por ejemplo, son la población que es atendida pero no está afectada, ¿no? Y así, ¿no? En el meollo de todo, acá en esta parte va a haber población afectada, atendida, ¿no? Que está afectada y atendida. Acá va a estar la población afectada, pero que nunca solicitó el servicio. Acá va a ser la población afectada, no atendida, y acá va a ser la población que demanda un servicio no afectado, ¿no? Entonces, todo este círculo vicioso de intersecciones nos va a dar que el poder, el riesgo de que puede afectar a las instituciones públicas, ¿no? Porque las críticas van a ir contra ellas, ¿no? Una falta de organización, entre otras cosas. Entonces, la oferta del servicio del producto, ¿no? Ahorita estamos ante una crisis total, por ejemplo, con el tema de los sueros, no tenemos sueros que repartir, eso ha obligado al gobierno a sacar un decreto de urgencia en el cual obliga, bueno, condice lo que dice la DIGEMIT, que es el órgano regulador, que dice que no hay que utilizar ni un suero de Medifarma, pero en vista que hemos quedado desabastecidos, nos hemos visto obligados a sacar un decreto de urgencia en el cual, ¿qué hacemos? Hacemos diciendo que, o sea, mira, estamos fregados, pues el 80% del suero que se vende en el Perú, o que hay en el Perú circulando en los hospitales del interior del país, son de esta empresa Medifarma. Por lo tanto, si yo digo que no utilicemos ni un suero de Medifarma, ¿de dónde voy a sacar suero? Porque el 80% es imposible de reponer, y la cantidad de un suero que un hospital promedio pequeño, por ejemplo como Hospital San José del Callao, utiliza alrededor aproximadamente de 500 litros de suero, 500 litros de suero al día. Entonces, si hablamos de un hospital con mayor población, obviamente va a haber mucho más, ¿no? Entonces, no se puede. La demanda excede a la oferta, incluso ni una empresa puede producir tanto suero pues en un poco tiempo, ¿no? Eso ha obligado a tomar medidas de urgencia. Entonces, en fin. ¿Qué es la política pública? Entonces, las políticas públicas, como respuesta a problemas sociales, van a apuntar a la resolución de un problema público, como hemos visto el caso de la basura, ¿no? Que está reconocido como tal en la agenda gubernamental. Entonces, a diferencia, bueno, en la política pública, los políticos van a recurrir a la agenda pública para tomar los problemas más importantes que conllevan mayor cantidad de afectación en la población o mayor cantidad de votos. Los políticos ven todo como voto, ¿no? Entonces, van a ponerlo como parte de la agenda gubernamental. ¿Qué significa la agenda gubernamental? Es la agenda de gobierno, ¿no? Entonces, la agenda de gobierno es lo que se prioriza dentro de todos los problemas públicos para que sean tomados y se diseñe una política para eso, una solución. Ahora, que se dé o que no se concretice esa solución, ya es un tema de la ejecución, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Muy bien.
Entonces, en respuesta, el sistema político administrativo ante una situación de realidad social juzgada políticamente no hace como aceptable, inaceptable, ¿no? Entonces, ahí se activa todo el sistema político administrativo para diseñar la política, ¿no? Ahora, es necesario señalar también que los síntomas de un problema social, lo que habitualmente constituye el punto de partida de la toma de conciencia y el debate sobre la necesidad de la política pública. Entonces, los políticos sobrepesan, pues, el problema, ven qué mediatez tiene, ¿no? Al inicio de toda intervención pública no se han identificado aún con la presión de las causas de un problema de lo electivo, ni tampoco se ha alcanzado un consenso entre los actores públicos y privados. Entonces pasa por una serie de factores. Recuérdense que la política, antes de pasar a la agenda gubernamental, pasa por actores. Hay actores públicos, privados, que participan, ¿no? Y a veces impiden que un problema público pase a la agenda gubernamental, a veces por temas económicos, ¿no? Ya se dan cuenta. Entonces, las políticas públicas, como respuesta a los problemas sociales, entonces acá el problema accede a la agenda gubernamental por fin, se definen los grupos objetivos o los grupos de los target groups, que son los grupos objetivos, o la posible decisión de no inmiscuirse en el tema de no propiciar una solución colectiva. Entonces, el instrumento para el ejercicio del poder y la dominación de un grupo social sobre otro, ¿no? Todo eso se va a sopesar en el diseño de la política. Entonces va a haber un control o captura de las instituciones públicas. Todo ello va a poder desencadenar una convergencia entre varias nociones, una discusión política, ¿no? En Congreso, ¿no? Discusión en los ministerios, entre otras cosas. Muy bien. Entonces, después tenemos lo que ¿qué son las políticas públicas? No existe una verdadera noción de la política pública, o sea, que diga, pues no. Más que todo se concibe la política pública como una construcción social que responde a momentos históricos cambiantes o a necesidades cambiantes de la población. También se dice que es una expresión ideológica de momentos históricos específicos, ¿no? Que al asumir una determinada noción de la política pública, cada sociedad asume también las consecuencias de la política pública. Por ejemplo, hace algunos años, no sé si fue el año pasado o el año pasado, cambiaron la política, cambiaron la constitución, cambiaron algunas leyes, los congresistas, este último quinquenio, en la cual ya no se podía detener por flagrancia al infractor. Eso genera, obviamente, a veces el político pues enmascara sus decisiones para perjudicar o beneficiar a otros, y eso también genera, pues acarrea problemas, porque de ahí se agarran todos, ¿no? El delincuente, el asesino, entre todas cosas, ¿no? Y ese es un tema que está ahorita en la agenda pública. Entonces, el ciclo de las políticas públicas. Lo básico que nos han enseñado, de repente yo les puedo enseñar básicamente, para no entrar en un tema de políticas públicas, no es la idea, hablar de la política per se, pero lo básico que ustedes han expuesto también, y les he dado las lecturas, es la agenda, el diseño, la implementación y la evaluación. Los 4 ejes básicos. Ahora, ¿cuáles son las claves para el análisis de las políticas públicas? Ya le dije, este conjunto de situaciones, ¿no? Primero, los actores del triángulo base, que son las autoridades político-administrativas, los grupos objetivos y los beneficiarios finales de la política, y todos los que puedan participar, que tengan alguna influencia en la política o alguna afectación, ¿no? Van a ser los actores. Tenemos los recursos, ¿no? Ya sea el derecho, el recurso personal, la fuerza, el dinero, la información. Todos son recursos que se van a utilizar para impulsar esta política. Ahora, el contenido de una política pública, ¿no? Va a definir el problema público, el político, administrativo, el acuerdo político, todo eso. Y todo eso también va a estar regido por reglas institucionales generales aplicables en toda política pública, ¿no? Y también por reglas específicas de la política. Entonces, si hablamos de etapas y productos de una política pública, podríamos hablar de una primera etapa de inclusión en la agenda. O sea, es lo más
retador para un problema público es que se incluya en la agenda. Ya incluyéndose en la agenda ya es un gran paso, ¿no? Entonces, producto 1, definición de política del problema público. Hay que definirla, ¿no? Producto de la etapa 1 es la definición política del problema público. Después, en la etapa 2, viene la decisión y la programación. Aquí el producto 2 va a ser el programa de actuación político-administrativo y el producto 3 va a ser el acuerdo de actuación político-administrativa. La etapa 3, que es la etapa de implementación, el producto va a ser el producto 4, que son los planes de acción, y el producto 5, los actos de implementación, ¿no? Los outputs. Y en la fase última, o en la cuarta etapa, en la fase de evaluación, el último producto, que es el producto 6, el producto de esta etapa va a ser los enunciados evaluativos acerca de los efectos de la política pública, el impacto y los outcomes, como se conoce en inglés, ¿no? Outcomes. Bueno. Entonces, política pública, ¿no? Porque hemos hablado de política pública para la salud pública. Entonces, ¿qué era la política pública? No lo hemos hablado claramente. Son decisiones o acciones intencionalmente coherentes tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos también, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. No puede haber política pública para que favorezca a un grupo pequeño, ¿no? Tiene que ser un favorecimiento que afecte a una gran población, ¿no? O sea, este conjunto de decisiones y acciones va a dar lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable, que va a tender a modificar la conducta de los grupos sociales que se supone van a ser perjudicados o beneficiados, originando un problema colectivo a resolver a través de grupos objetivos, en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema, ¿no? Los beneficiarios finales. Entonces, la definición de la política pública versus la que no es política pública. Entonces, acá están los elementos constitutivos de una política pública, conjunto de decisiones y actividades, y los elementos que no pueden considerarse como constitutivos de una política pública completa son decisión o actividad única, ¿no? Una declaración, intenciones, enunciar una política son acciones concretas subsecuentes, ¿no? En la política pública tiene que haber coherencia, por lo menos en la intención. Tiene que haber ejecución ¿cómo te digo? Implementación, o sea, tiene que haber discusión por actores públicos. En cambio, en la política que no es pública, que no está completa, hay decisiones o acciones efectuadas solamente por actores privados. En cambio, en la política pública tiene que haber actores públicos. ¿Qué más? Con diferentes niveles de concreción, ¿no? Hay diferentes niveles de discusión que se traducen en actos individuales y concretos y que buscan influenciar la conducta de grupos objetivos, ¿no? Causantes del problema político a resolver, ¿no? Algunas características importantes. Entonces, en la formulación de una política pública, acá vamos a ver el ciclo de una política pública, vamos a ver lo más importante es la inclusión en la agenda gubernamental, ¿no? Después de esa inclusión, van a venir una serie de procesos, ¿no? Por ejemplo, la formulación de alternativas de solución, la decisión y adopción de un programa legislativo, la implementación de los planes de acción, la evaluación de los efectos de la política pública y el surgimiento de un problema, ¿no? O sea, el surgimiento de un problema puede también ser el resurgimiento de otro problema, producto de una ejecución de una política. Entonces eso puede generar, a veces una política hace bien a un determinado grupo poblacional, pero genera otro problema, ¿no? O resurge otro problema. Por eso que es un ciclo, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces vemos un surgimiento de un problema, la percepción de los problemas privados y públicos, la inclusión en la agenda gubernamental, la formulación de alternativas, la decisión y adopción del programa legislativo, la implementación y la evaluación. Muy bien. Después tenemos lo que es las secuencias de una política pública. En la secuencia vamos a ver primero la terminología, el contenido y los principales cuestionamientos del analista, de acuerdo a las fases, ¿no? En este caso, de este autor, ¿no? Que habla acerca del análisis y la gestión de las políticas públicas.
En la primera fase, la terminología va a ser el surgimiento de los problemas. En la segunda fase, la inclusión en la agenda. En la tercera fase, la formulación y la definición del problema de la política. En la cuarta fase, la implementación de la política y la evaluación de la política en la quinta. El contenido va a variar de acuerdo a la fase, ¿no? Desde el surgimiento de un problema público, la percepción del problema público que afecta a gran parte de la población y que la población se siente pues involucrada, ¿no? Entonces se reúnen y discuten pues este problema, ¿no? Que está originando, ¿no? Demanda de la acción pública, definición e identificación de los posibles casos posibles, ¿no? En la segunda fase, en la inclusión de la agenda, vamos a ver la selección, filtro de los problemas emergentes, vamos a ver el esquema de formulación del modelo causal, respuestas a los poderes públicos, a los problemas que se reconoce que han de ser objeto de una política, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ahora, en el proceso de definición de un problema público y sus posibles obstáculos, vamos a ver acá la situación que puede ser privada, social, problemática, ¿no? Que parte de un no reconocimiento social de la inexistencia de una movilización social, por ejemplo, la violencia en la pareja, ¿no? El incesto, cualquier tipo de problema. De eso va a pasar a un problema social, ¿no? Una tematización política, no se le da la inclusión en la agenda política todavía, pero sí es un problema social. Por ejemplo, trabajo infantil, no sé, el aborto, entre otras cosas, ¿no? Recién cuando la problemática social se vuelve mediática, entonces va a pasar a ser un problema público. Por ejemplo, ustedes sabían del tema, pues, anteriormente era Caliwarma. Si es que no sale a la prensa, si no se pone un tema mediático, ese problema nunca nadie se entera, y ese problema no es de ahora, viene de mucho antes. Entonces, ¿eso qué es? Cuando es un problema social que se maneja en una sociedad, de un determinado sector, y no llega a los medios de prensa, o no se vuelve un problema público, ¿no? Cuando ya afecta a diferentes lugares, es difícil tapar el sol con un dedo, entonces es un problema público, ¿no? En el cual hay que tomar decisiones, porque la gente se puede rebelar. Entonces, eso obliga al gobierno a diseñar una acción, una política, ¿no? O cambiar varias cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el triángulo de actores de una política pública es importante. Este triángulo de actores habla acerca de los actores públicos, habla de los beneficiarios finales y habla de grupos objetivos. Y también habla de terceros afectados o beneficiados. Hay gente que se beneficia como parte de la política, que no está directamente involucrada, pero se beneficia, ¿no? Son los terceros afectados o beneficiados, ¿no? Que pueden ser de ambos. Muy bien. Entonces, en la visión de conjunto de los recursos de políticas públicas, ¿no? Según este autor, ¿no? Entonces, acá está todo, ¿no? La visión en conjunto, ¿no? Va a partir de todos estos factores, ¿no? El apoyo político, la fuerza del recurso de la violencia, a veces la gente se va a alzar, pues va a hacer huelgas, el derecho al recurso jurídico, pueden denunciar al Estado, tema personal, recurso humano que puede ser afectado, el dinero, recurso económico, la información, recurso cognitivo. La organización también se puede ver afectada con el recurso interactivo, el consenso, el recurso de confianza y el tiempo de recurso cronológico. Todo esto es la visión de conjunto de los recursos de políticas públicas. Todo esto va a afectar, ¿no? Entonces, la jerarquía de las reglas institucionales. El marco constitucional incluye las reglas constitutivas de un régimen político. Va a definir el funcionamiento general, la democracia directa, el federalismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la jerarquía de las reglas institucionales en nuestro país, somos un país constituyente, con una constitución, una carta magna, una
división de poderes, tenemos los congresistas, el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo, y entre otras cosas, ¿no? Todo eso va a variar de acuerdo al Estado, ¿no? Entonces, el análisis del problema en el modelo conceptual es una representación de los vínculos causales o asociativos señalados con un conjunto de conceptos que se consideran relacionados con una condición de interés particular. Entonces, va a servir de guía para la investigación al delimitar el ámbito de estudio, ¿no? Entonces, las condiciones de interés, concepto 1, concepto 2, 3, 4, ¿no? Es la síntesis de varias investigaciones, van a ayudar a formar el modelo conceptual, ¿no? Para eso hay que hacer una búsqueda bibliográfica, hay que definir el problema muy bien, hay que hacer un análisis detallado. Eso va a terminar en la definición, delimitación de la condición de interés y la adopción o adaptación del modelo conceptual, ¿no? Se puede copiar de otras realidades, ¿no? Entonces, causa-efecto, si ya lo hemos visto, la pregunta ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué sucedió?, ¿no? Causa directa, el efecto directo, ¿qué genera?, ¿no? En línea directa, el efecto puede ser directo, indirecto, igual que la causa, ¿no? El modelo conceptual, entonces, el modelo conceptual vamos a hablar de la mortalidad y la morbilidad materna neonatal, ¿no? El modelo conceptual. Y aquí vamos a ver factores cognitivos, riesgos. Este es un problema, ¿no? Mortalidad y morbilidad materno-neonatal. Aquí que vamos a extrapolar, este es como un árbol de problemas, ¿se acuerdan? Los factores cognitivos, los riesgos obstétricos, incluido el aborto, las enfermedades infecciosas, el régimen alimentario inadecuado. Sobre eso vamos a tener en los factores cognitivos la falta de educación, de información en materia de salud, en los recursos obstétricos, un acceso insuficiente a servicios de maternidad, y así. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? En nuestro árbol de problemas, lo hemos visto en todos nuestros análisis, ¿no? Muy bien. Teoría de cambio. Importante hablar de la teoría del cambio cuando hablamos de política, porque eso también va a tener alguna trascendencia dentro del impacto de la política, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los productos, son los adolescentes con atención preventiva de anemia. Cuando hablamos de productos, hablamos de programas presupuestales, actividades que terminan en productos, ¿no? Y acá vemos los resultados. Adolescente con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales. ¿Cuál será el resultado? El estado de nutrición de las mujeres adolescentes de 12 a 17 años, con hierro, ¿no? Y ácido fólico. Estado de salud y nutrición de la gestante, ¿no? Todo esto va a intervenir en mayor nacimiento saludable, los niños van a salir mejor, ¿no? O sea, al intervenir en los adolescentes, embarazo adolescente, las mujeres, bueno, no tienen problemas de anemia, eso va a generar obviamente menos nacimientos prematuros, con bajo peso al nacer y macrosomía, ¿no? Muy bien, las políticas del Estado en el Perú. Pues vamos a hablar rápidamente de las políticas del Estado en el Perú. ¿Cuánto me falta de batería? Porque, cheque, no, estoy justo en la calle ahorita. He tenido que hacer una pausa para editar la clase. Vamos a avanzar lo más rápido que se pueda, ¿no? Bien, entonces tenemos el acuerdo nacional. Cuando hablamos de políticas del Estado o políticas de Estado, tenemos que hablar necesariamente de acuerdo nacional. Ya habíamos hablado del acuerdo nacional. Se suscribió el último acuerdo el 22 de julio de 2002 con Toledo. Aquí fue un espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos conformado por el gobierno entre sus tres niveles y las principales instituciones políticas sociales del país. Aquí se definieron lineamientos generales para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible y para afirmar la gobernabilidad democrática, ¿no?, en el país. 29 políticas de Estado quedaron plasmadas en esa reunión, que luego se han ido ampliando hasta 35 con el paso de los años, ¿no?, y con los gobiernos que han entrado. Entonces, los objetivos del Acuerdo Nacional, primero fue fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, desarrollo con equidad y justicia social, promoción de la competitividad del país
y la afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Nosotros como salud, ¿en cuál estaríamos? Tenemos que ver con la equidad. Hemos hablado de equidad, de justicia social, ¿no? Acceso igual para todos, cobertura universal, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces los resultados del Acuerdo Nacional, la Ley de Sistema y el Centro de Planeación Estratégico, como producto de una quinta política del Estado del Acuerdo Nacional, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Las políticas de Estado entonces, desde entonces, sobre educación, salud, nutrición, igualdad de oportunidades y reducción de la pobreza referidas a la infancia y a la atención de la madre gestante, se han plasmado en los programas presupuestales estratégicos aprobados en la Ley de Presupuesto General de la República a partir del año 2006. Entonces, a partir del año 2006 hasta la fecha, comienzan a surgir los programas presupuestales, que van ligados a la política, ¿no? A las políticas de Estado. Por eso surgen, porque antes todo el dinero era depositado y cada quien gastaba como quería. Entonces, ahora todo está enfocado a la política. Si una política es lucha contra la anemia, entonces creemos un programa presupuestal enfocado en la lucha contra la anemia. Entonces, gastemos ese dinero en anemia, pues, ¿no? Es como cuando ustedes están en la casa y la mamá dice, bueno, de todo lo que me ha dado el viejo, como le digan al papá, todo este dinero voy a separar tanto para la graduación de mi hijo que está estudiando medicina, esta plata para su fiesta de promoción, esta plata estoy guardando para cuando saque su título. Entonces son programas presupuestales que están destinados a un determinado fin, ¿no? Que va a beneficiar al público, ¿no? Bueno. A esto se suman también los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En el 2015 ustedes saben que la ONU aprobó la agenda del 2030, ¿no? Sobre el desarrollo sostenible, buscando una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el cual mejoren la vida de todos sus conciudadanos, sin dejar a nadie por fuera, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo, la ODS 3 es lo que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con salud, ¿no? Muy bien. La visión del país al año 2030, que es que el país sea una sociedad pacífica, justa, inclusiva, libre de violencia, sin corrupción, ni discriminación, con igualdad de oportunidades. Por último, todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el futuro. Díganme ustedes, así críticamente, y disculpe que me ría porque me parece un juego, una burla. ¿Qué tan cerca estamos? Ya estamos en el año 2030, nos faltan 5 años. ¿Qué tan cerca estamos de alcanzar el objetivo de la visión país al año 2030? Muy lejos. Supuesto, pues no estamos muy lejos, demasiado lejos. Al contrario de acercarnos, estamos alejándonos, ¿no? Cada gobierno ha ido empeorando, ¿no? Eso genera, pues, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien. Síntesis de la visión. Al año 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza, pues, la defensa de la persona humana y su dignidad en todo el territorio nacional. Muy bien. Ante eso, bueno, deja dudas, ¿no? Entonces estamos orgullosos de nuestra identidad propia, diversidad, entre otras cosas. Todo eso me parece una poesía, ¿no? Entonces, políticas públicas nacionales y sectoriales. Necesariamente tenemos que hablar de las políticas nacionales, que se enmarcan en las políticas de Estado, son políticas nacionales, ¿no? Y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población, que son priorizados en la agenda pública. Tanto los ministerios que diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales, y los sectoriales bajo su rectoría, las cuales se aplican a todos los niveles de gobierno, ¿no? Después tenemos las políticas sectoriales. Por ejemplo, las políticas de salud. ¿Qué políticas serán? ¿Nacionales o sectoriales?
¿no? Entonces estamos hablando de políticas sectoriales, ¿no? Sector. Subconjunto de políticas nacionales que afectan a una actividad económica, social, o específica, pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las regularidades regionales y locales, ¿no? Ahí está salud, educación, entre otras cosas. Entonces, las políticas sectoriales, para su formulación, el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación. Entonces, cuando hablemos de políticas sectoriales, tenemos que hablar necesariamente de Poder Ejecutivo. ¿Quiénes manejan acá los pliegos, los sectores? El Poder Ejecutivo, el presidente, ¿no? Con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y entre otras entidades, ¿no? Entonces, el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de todas las autoridades, el gobierno nacional, regional y local. Ahora, hablemos de las políticas sectoriales del PECEN, ¿no? El PECEN, o Plan Estratégico Sectorial Multianual, que involucra varios años, es el documento elaborado por los ministerios del Poder Ejecutivo. Para cada sector va su correspondencia. Entonces hay un PECEN Salud, ¿no? PECEN Salud. Esto va a presentar la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que antes era el Plan Bicentenario, que era el Perú hacia el año 2021, ¿no? Ahora ya no es el Plan Bicentenario. ¿Cómo se llama el plan ahora? ¿Quién me dice? ¿El del 30-30-30? Sí. ¿Cómo? ¿Mm? El plan bicentenario era al 2021, ¿no? Esto ya no es actualizado. Ahora tenemos otro plan del Perú del 2030, ¿no? Bien. Entonces, este cuadrito es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo se interrelacionan las políticas, ¿no? Cómo de alguna manera hay relación entre las políticas nacionales, ¿no? Entonces acá vemos la articulación de las políticas y los planes. Esta articulación actualmente estamos con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, ¿no? Ya, ese es el Plan Estratégico del Desarrollo Nacional al 2050. Ya el 2030 ya quedó corto. Entonces, en el Acuerdo Nacional se dieron las políticas de Estado, acá es una mesa de concertación, en el Foro Nacional se creó ese plan, pendiente de la PCM, se estableció el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se aprobó con Consejo de Ministros. Después de esto, del Acuerdo Nacional, las políticas de Estado, la política general de gobierno. De todas las políticas de Estado, que es como un libro que tienes todas las recetas, y el gobierno que entra dice, ya, de todas estas políticas de Estado yo voy a priorizar esto, voy a agarrar lo que yo quiero priorizar, lo que según mi campaña, según mis ofrecimientos a la población, tiene que ver con esto, ¿no? Y van a sacar lo que son las políticas nacionales. Las políticas nacionales van a ir en base a eso, ¿no? Estas políticas nacionales van a dar a políticas sectoriales o multisectoriales que van a estar amparadas en las políticas nacionales. Y después vamos a tener lo que son las políticas regionales, locales, ¿no? E institucionales. De acuerdo a cómo va bajando el nivel, vamos a tener un plan estratégico sectorial, o PECEN, cuando es una política sectorial o multisectorial, y el plan estratégico multisectorial. Cuando hablamos de política regional, hablamos del plan de desarrollo regional concertado, y local, plan de desarrollo local concertado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política institucional, vamos a hablar del PEI, Plan Estratégico Institucional, y del Plan Operativo Institucional. Entonces, acá vemos las políticas de Estado, el Acuerdo Nacional, acá vemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú del 2021, ¿no? Ahora ya estamos al 2050, esto está atrasado, ¿ya? Pero el organigrama es lo mismo, ¿no? Entonces, acá vemos organismos institucionalmente autónomos, Plan Estratégico Institucional, el POI, presupuesto, los sectores, cada uno con su PECEN, los organismos adscritos a cada sector, ¿no?
Los gobiernos regionales, no se olviden que en los gobiernos regionales tenemos los planes estratégicos de desarrollo regional concertado, y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Círculo para la implementación de las políticas públicas. Este círculo más o menos nos indica cómo más o menos se forjan las políticas públicas, ¿no? En la visión está el futuro deseado, qué es lo que queremos alcanzar en nuestro territorio. Sobre eso, para lograr esto, va a tener que diseñarse políticas y planes coordinados, ¿no? Ahora, estos planes coordinados van a tener que generar informes para la mejora continua, ¿no? O sea, en la fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua. También va a generar un conocimiento integral de la realidad, imagen del territorio actual. Entonces, todo eso va, obviamente, a generar un círculo. Entonces, tenemos primero la imagen del territorio actual, proyectamos la imagen del futuro deseado, ¿no? Cómo queremos ver a nuestro país, a nuestra sociedad, ¿no? En un futuro deseado. Para eso trazamos políticas y planes, y por último hacemos informes de mejora continua, para hacer seguimiento, monitoreo, mejora, ¿no? Entonces, en esto que Tacna reclama acumulación de basura, ¿qué aspectos son clave para la formación de las políticas públicas? La necesidad, ¿no?, de limpieza, la necesidad de la población de vivir en un ambiente limpio, ¿no? Ahora, aprendizajes disyuntivas. Ahorita estamos viviendo una coyuntura bastante movida. Estamos a puertas de una nueva elección general, en la cual los políticos, ahorita estamos hablando de política, entonces, el curso se llama gestión de servicios de salud, pero no podemos hablar de gestión, o sea, uno no puede ser un gestor, no puede decir yo soy un gestor, si que no sé nada de política. El gestor tiene que saber de política pública, tiene que saber cómo se origina la política, porque en su etapa de gestor, cuando les toque gestionar un establecimiento, un hospital, va a tener que ser política, va a tener que ser ya sea política local, regional, provincial, política nacional, ¿no? Entonces, en esta coyuntura en que vivimos, que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, en la cual ya la presidenta ha convocado elecciones hace unas 2 semanas, en la cual ya no hay nada que pueda sacar a los congresistas, o sea, ya ni un golpe de Estado puede sacar a los congresistas porque ya el tiempo no nos da. Entonces ya la figura presidencial comienza a ser pues una figura que está pintada ahí, ¿no? Porque ya los congresistas podrían decir, ¿sabe qué? Ya no queremos contar con la presidenta, ya no tenemos nada que temerle, ya no nos puede sacar, y vamos a simplemente sacarla. Tal es la Constitución, es tan permisiva que permite que los congresistas puedan vacar a la presidenta. De igual manera, la presidenta, dentro de la Constitución del 93, tiene un capítulo que dice que la negatoria de dos gabinetes, ¿no?, puede dar una cuestión de confianza, ¿no?, o la censura de 2 gabinetes. En este caso, ya han censurado un ministro, ¿no?, y ahora creo que el día jueves se la censura el ministro de Salud, ¿no? No sé si están al tanto de eso. Bien, en fin, lo que buscan los políticos, bueno, pues ahorita ya estamos en campaña electoral, entonces ya pues ya no va a ser tanto un apego al gobierno, ¿no?, que sabe que yo te apoyo todo lo que tú hagas, no te va con tus ministros, ya me hago de la vista gorda, no, pues ahorita ya estamos en campaña electoral, el político vive de la intención popular. Entonces, ya bueno, ya no me conviene pegarme mucho a la foto con los gobernantes de turno, no me conviene salir, defender, que esto, que el otro, no, me conviene pelearme, ¿no? Y más aún si ya la presidenta convocó elecciones, ya pues prácticamente ya está la suerte echada. No sé si me entienden de la etapa en que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, esto genera pues un aprendizaje, ¿no?, que lastimosamente en nuestro país las decisiones a veces no son las mejores porque nos movemos mucho al interés político, ¿no? Entonces las políticas se diseñan con una intención, no necesariamente por la esencia misma de la política, que es el bien público, sino a veces viene pues malintencionada, dirigida, ¿no? Por ejemplo, no quiero echar más leña al juego, pero lo vi en un reportaje, así que lo puedo decir porque estaba en un reportaje. Cuando hacían lo de Caliwarma, las autorizaciones express, ¿no?, un órgano del Estado, DIGESA, no sé, creo que le llamaban $50, $500, y te mandaba la autorización express. Entonces, ese es un fallo en la política, porque
La DIGES es un organismo estatal creado con política, con carta constitutiva, dentro del Ministerio de Salud, y forma parte de la política. Entonces, genera pues problemas de otra cosa, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda? Y esto era lo que quería compartirles, ¿ya? Bueno, eso va a ser, de repente, parte de lo que son las variables para el análisis de la inclusión de los problemas públicos en la agenda política. Entonces, acá tenemos un modelo bastante utilizado. Entonces, ahí vamos a poner, por ejemplo, el problema, las variables, actores, propietarios del problema, precursores, ¿no? La mediatización, diversos medios de comunicación, encuestas, opinión pública, movilización, grupos de presión y movimientos sociales, ¿no? Oferta pública, competencia electoral, partidos políticos o otras organizaciones, anticipación interna, ¿no? Actores políticos movilizados y administrativos, o sea, políticos administrativos. Entonces, ustedes tienen que identificar la demanda social, ¿no? Claramente articulada, no, sí, no, sí, ¿no? Pues todo eso van ustedes diseñando su mapa de actores. ¿Y cuánto va a influenciar en la política, ¿no? Bien. Muy bien. Acá la síntesis, la visión de ese plan, por el cual fue creado. Doctor, Sí. creo que no es... Ah, ya se actualizó. Parecía que no estábamos viendo lo que... Estábamos viendo este cuadrito de acá. Sí, ahora sí. Ya se actualizó. Entonces, acá vemos la síntesis de la visión, ¿no? Las personas alcanzan, pues, su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. A veces es lo ideal, ¿no? Pero es una quimera, pues, ¿no? En realidad, ¿no? La acción del Estado orientada al desarrollo humano en todo el territorio nacional continúa centrada en superar la pobreza, erradicar la discriminación y asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. Es por eso que se crea ese plan, ¿no? ¿Por qué? Porque la política cortoplacista solucionaba problemas mediáticos, más no solucionaba problemas estructurales de los determinantes sociales de la salud, ¿no? La educación, la pobreza, el hambre, todas esas cosas que tienen que ver con determinantes estructurales, que se solucionan con políticas a largo plazo. Nadie pues va a asfaltar, pues, nadie va a poner agua y desagüe en gran territorio en un día, en un año, ¿no? Es una política de largo plazo. Entonces, todas esas cosas son políticas que tienen que ver con cambios estructurales, ¿no? Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Entonces, aquí viene pues que el Estado es unitario, descentralizado, actúa en todo el territorio nacional de una manera eficiente, transparente, ¿no? Entonces, lo que se espera, pues, ¿no? Pero, sin embargo, obviamente eso va a depender de los políticos, ¿no? Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza, el crecimiento económico continuo, con competitividad, un empleo digno que pueda alcanzar por lo menos a cubrir la canasta básica familiar con sostenibilidad ambiental, que no contamine, que se sustente en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, ¿no? La academia son ustedes, son los colegios, otra cosa, los colegios profesionales, en el marco de una economía social de mercado. La sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Nuestra democracia, entonces, debe garantizar la vigencia de los derechos fundamentales del imperio de la ley, el acceso a la justicia y la gobernabilidad de toda la República. Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción. Muy bien. Y así sucesivamente les he dado un repaso de la política. Ya yo le voy a dar, para que no se mareen, porque en realidad el ciclo de política es muy complejo para ustedes. Les voy a dar lo esencial nomás aplicada a la salud pública. Me parecía interesante compartirles estas clases que tenía cuando dictaba en otra universidad, ¿no? Bien, entonces les voy a dar la esencia a ustedes.